Bueno, ahora sí, nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a todos. Esta charla, titulada Cosecheros de Granizo, nos la va a estar dando la doctora Lucía Arena, que además de ser una excelente profe, yo la conozco en ese ámbito, tiene una trayectoria extensísima en física de la atmósfera y en particular en física del hielo. Todo su trabajo científico es increíble, desde campañas en los Andes para estudiar el permafrost, pero además una trayectoria muy larga en actividades de extensión científica, como lo son este programa, por ejemplo, que incluye no solamente este tipo de charlas divulgativas, sino también que es un programa muy general de ciencia ciudadana. Así que, cortito nomás, sin mediar más palabra, les presento a la Lucia Arenas. Ahí le doy el... Gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Bueno, vamos a compartir. Perdón la improlijidad, pero se nos fue la hora charlando. Bien, hoy nos convoca esto, estudiar las tormentas severas y hablar del programa Cosecheros. Muchos de ustedes ya los conocen, el programa Cosechero ha ido evolucionando en el tiempo y la idea es contarles de qué se trata, por qué trabajamos y hablamos de las tormentas severas en Córdoba, por ejemplo. Esto tiene que ver con tormentas de desarrollo vertical muy importante y son tormentas que tienen una gran cantidad de efectos interesantes. Por ejemplo, acá ustedes tienen una nube que se llama cumulonimbus. Esta nube tiene las características que vamos a ver de que graniza, llueve, da vientos tipo tornados, descargas eléctricas importantes y con nuestra orografía genera inundaciones repentinas. Esta nube que ven acá es de Villa Carlos Paz, de acá a unos 30 kilómetros, y como pueden ver, tiene las características típicas de un yunque, de forma de yunque en la parte superior, que es de características de estas superceldas, así se llaman. Son celdas aisladas que pueden tener hasta 20 kilómetros de altura. Para que uno se ubique, piensen en 3 Aconcaguas, 3 cerros Aconcaguas de altura. Es realmente monstruosa. Cuando uno habla de eventos meteorológicos extremos o tormentas severas, está hablando de esto. Fíjense las zonas de Argentina que son anegadas y están inundadas habitualmente, que sufren inundaciones, las zonas en donde se genera gran cantidad de granizo, esto se puede extender hacia el este, hasta hacia el oeste de la provincia de Córdoba, zonas con descargas eléctricas importantes. Lo mismo pasa con los pasillos de tornados. Tenemos un tristemente célebre pasillo de tornados en la zona sureste de la provincia de Córdoba, y las precipitaciones que en invierno no son importantes, pero dan sequías y que generan en el verano inundaciones, como habíamos dicho. Decíamos, para reforzar, tenemos descargas eléctricas. Voy a ir rápido porque tenemos mucha información, entonces vamos a ver. Descargas eléctricas es una de las características típicas de estas tormentas. Un fenómeno de tornados. Todas estas fotos tienen que ver con la ciudad de Córdoba o la provincia de Córdoba. Granizadas. Esta, por ejemplo, es una granizada típica del sur de la provincia de Córdoba, en las zonas de Río Cuarto, que se traduce en un depósito importante de granizos, un depósito de al menos 10 centímetros de granizo, pero que son granizos pequeños. Esto quiere decir hasta 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Pero esa misma granizada se da también en las sierras, generalmente antes de llegar a ciudades como Río Cuarto, y en ese caso son granizos grandes.
al punto tal que algunos tuvieron que tener un nombre especial. Nosotros lo llamamos coloso, Nesbitt en Estados Unidos los ha llamado gargantuan, y esos granizos tienen 17 centímetros de diámetro, por ejemplo. Claramente, lluvias intensas y torrenciales como las que se dan generan en nuestras sierras inundaciones, que son muy repentinas. Y otro de los fenómenos que tenemos que tienen que ver con fenómenos meteorológicos extremos, hay muchos más, pero que son interesantes y que nos interesa tratar en esta presentación, son las cuestiones de contaminación. Por ejemplo, deberíamos estar viendo las sierras detrás de esa cortina gris y no se pueden ver porque tenemos humo, hollín y contaminación, por ejemplo, por los incendios. Aquí hay otro caso del 2017. Y obviamente los agroquímicos son otros de nuestros problemas. Los de los incendios que decíamos, el mal uso de los agroquímicos, acá tenemos ejemplos en donde hay protección, a diferencia de lo que vemos a la izquierda. Se puede hablar de olas de calor y un montón de fenómenos más que hacen que tengamos una mala calidad de vida, cuando muchos de ellos se pueden disminuir el riesgo, se pueden controlar y muchas veces, si se trabaja en forma colaborativa, se puede dar información y avisos tempranos. Hablemos del granizo fundamentalmente. Cuando entre los eventos meteorológicos extremos hablamos de granizo, hay dos partes de esta historia. Una que tiene que ver con los granizos en el laboratorio y otro, los granizos dentro de la nube. Cuando veíamos esta nube de desarrollo vertical importante, lo que llamábamos un cumulonimbus, tiene una zona de formación del granizo. Estos granizos ciclan dentro de la nube, suben y bajan según las corrientes ascendentes que sostienen esta nube, y en algún momento caen. En todo ese proceso de subir y bajar dentro de la nube va aumentando el tamaño de los granizos. Así podemos pensar en dos partes de la nube, así para hacer un modelo muy rudimentario. En una parte superior, en donde tenemos sí o sí estado sólido del agua, tenemos nieve o gotas de agua congeladas, porque tenemos temperaturas menores a 40 grados bajo cero, por lo cual sabemos que en laboratorio hay solamente hielo, y en las zonas bajas en donde tenemos gotas de agua. Entonces, en el proceso de ciclado pasa el granizo por estas dos regiones. Y eso se ve en los granizos. Tienen estas formas. Uno puede pensar en algo oblado, en algo que es como una mandarina, para poner un ejemplo, y vemos que en la zona central tiene como radios y discos concéntricos, como en el caso de un árbol. Y es en el proceso de crecimiento. El proceso de crecimiento, ustedes no me ven, pero acá lo pueden ver, lo que va pasando es que va girando de esta forma y va cayendo. Y en el proceso de caer, subir y bajar, va recolectando gotas o cristales de nieve. En ese proceso uno puede rápidamente identificar qué zonas del granizo, en qué zona de la nube estuvo el granizo, por ejemplo, estudiando las características cristalográficas, si está formado por cristales grandes o pequeños. ¿Y qué es eso de cristales grandes o pequeños? Bien, estos son granizos, los que se fueron recolectados en una tormenta que dio el famoso coloso Victoria. Victoria, porque es Victoria quien lo recogió, es este granizo de 17 centímetros de diámetro. Ese granizo, junto con otros que ustedes pueden ver acá, fueron procesados en el laboratorio. ¿De qué forma? Los cortamos por un plano ecuatorial, piensen en una esfera, lo cortamos por el centro de esa esfera, y es lo que ustedes ven acá, dos cortes, el granizo Victoria y este otro que es otro granizo, que están cortados por su diámetro ecuatorial. Pero además podemos hacer una lámina delgada de ese granizo, y al hacer una lámina delgada, el hielo tiene una propiedad muy interesante, que se llama birrefringencia. Es como la calcita, si algunos conocen. Eso quiere decir que tiene dos ejes ópticos. Y cuando entra la luz,
la desvía. Y al desviarla, si la lámina es muy, muy delgada, es como cuando ustedes ven manchas de agua, de aceite y agua en el pavimento y ven cosas tornasoladas, es un fenómeno parecido. Entonces acá hay un efecto de birreflexión, no es el mismo fenómeno, pero para que tengan una idea. Entonces se ven colores, y esos colores tienen que ver con la orientación de pequeños cristales que forman el granizo. ¿Dónde aparecieron esos pequeños cristales? Son las gotas y los cristales de nieve y las gotas líquidas y gotas sobreenfriadas y gotas solidificadas que recuperó el granizo mientras iba creciendo. Eso se llama hacer una acreción. Estos huecos que se ven aquí son huecos, realmente este tipo de granizo que se ve aquí son muy porosos. Eso quiere decir que han crecido en una zona donde hay mucha nieve o tenía tanta cantidad de agua que la perdieron en el proceso de girar e ir recolectando agua, la van perdiendo y van quedando huecos entre medio. Entonces, fíjense, este granizo, acá lo ven en grande, ustedes pueden decir fácilmente que en el de arriba surgió a partir de una gotita de agua, acá hay una especie de forma de copo de nieve, luego subió a una zona muy fría de la nube, entonces se recopiló cristales muy chiquititos, bajó a una zona con mucha agua, volvió a subir y tenemos cristales chiquitos y así podemos ir viendo las capas del granizo. Hay más propiedades que tienen que ver con la cristalografía, lo que uno llama textura, y podemos dar muchísima más información a partir de la observación cristalina de los granizos. Son muy bonitos, son terribles, pero son muy lindos para ver en el laboratorio. Entonces, estos son granizos, estos que estoy mostrando son granizos pequeñitos, son de 5 centímetros. Imagínense lo que es esto en un granizo que tiene 17 centímetros de diámetro. La verdad que es una belleza. Y resulta que el granizo, así como los hielos glaciarios o los testigos del Antártico o los hielos de permafrost, son vestigios de donde se formaron. Traen un montón de información, ya vimos alguna información, esto de si subió bajo en la nube, cuánto cicló y demás. Otra de las cosas... Si hay gente queriendo entrar, si la puedo aceptar. Perdón, a ver. Tengo que salir, perdón. No sé por qué no se admitió todo el mundo. Y tengo que admitir uno por uno. Qué terrible. Bueno, ahí vamos. Bueno, ojalá que me puedas avisar. ¿Cómo? Lucho Vidal. Él me avisa. Ah, mira, qué bueno. Qué gusto. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Y no sé dónde estábamos. Se supone que admitíamos completamente, pero bueno, algo pasó. Bueno, vamos a retomar, si es que me acuerdo dónde estábamos. Estábamos contando esto de, más o menos por acá. Entonces, vemos en esto de los granizos las características de la nube, como decía, por un lado, la estructura, cómo está moviéndose en la nube. Pero hay más información. Si uno lo piensa como un vestigio, como una especie de huella digital de lo que pasó en la nube, lo que va a pasar es, y las similitudes son perfectas con los hielos de permafrost, por ejemplo, si ustedes ven, esto es de las morenas coloradas, y tenemos muestras de zonas que entre la muestra más inferior y la superior hay menos de 200 metros de altura, pero el hielo que corresponde a la muestra de abajo tiene 100 años de antigüedad por lo menos, y las de arriba son muestras de glaciar mucho más nuevo, digamos, de pocos años. Lo mismo puede verse en los testigos, ¿no?, de la Antártida, en donde uno puede hacer una recopilación de climas pasados, lo que se llama paleoclimatología, justamente con esa información. ¿Y qué es lo que se puede hacer con los granizos? Porque yo digo que también es un vestigio de lo que ocurre en la nube, de toda su microfísica. Por esto, como decíamos recién, por un lado las capas, que nos dicen cómo se está moviendo, y otras son las partículas que tienen los granizos. Si uno corta un granizo
utiliza una lámina delgada y además de eso implementa una técnica que desarrollamos en el Laboratorio de Física de la Atmósfera de la FAMA, podemos ver allí muy fácilmente partículas, esto lo vemos con microscopio electrónico, el microscopio confocal, que fueron arrastradas por los vientos que se incorporaron a la nube y quedaron ahí, quedaron atrapadas. Entonces nos da toda la información de los vientos que estaban en el granizo. Ya les voy a contar más sobre esto después, pero es para presentarles. Piensen en eso, un granizo como una huella digital de la nube, que me da información de qué es lo que pasó dentro de la nube. Y ahora, esto de las dimensiones colosales de nuestras tormentas y de nuestros granizos, ¿será porque tenemos la cuestión montañosa, son nubes orográficas? Allí Lucho o Paola saben muchísimo sobre eso y nos pueden contar más ustedes que lo que yo les puedo contar. Pero, ¿cómo avanzar en las investigaciones? Para poder caracterizar datos de radar y satélite y poder asociarlos a los fenómenos estos meteorológicos extremos, necesitamos información en suelo de mucha precisión para poder caracterizarlo. Y entonces allí tenemos datos de las estaciones meteorológicas, los datos de radar, los datos de satélite, de otros sistemas de teledetección, y necesitamos los ciudadanos científicos, porque lo que ocurre es muy fácil. Podemos tener toda esta información, no sé, los datos que corresponden a satélite de una tormenta. Lo mismo, otra vista de esta pequeña celda de esta tormenta. Podemos hacer reconstrucción de los datos de radar y podemos mirar cómo se movió y se modificó la tormenta y ver lo que pasa en el radar. Pero la pregunta es, ¿eso responde a lo que yo veo en tierra, a la lluvia que cayó? ¿Responde al granizo que encontramos? Y bueno, nosotros como científicos no podemos ir a cada lugar en el momento en que cayó el granizo. De hecho, los meteorólogos, cuando yo les decía, bueno, pero no pueden dar datos más precisos de granizo, me dicen, se da información de todo menos de granizo. O sea, uno puede dar alertas, pero las alertas son de cientos de kilómetros, en regiones, no con cierta precisión. Esto después, si quieren, lo pueden ver en el Observatorio Hidrometeorológico. Está la reconstrucción, es muy lindo verlo, pero no sé cómo vamos con tiempo, pero seguramente necesitamos tiempo, así que después mírenla, es una reconstrucción con el radar RMA1, cómo se ve una tormenta. Y yo decía, bueno, tenemos, como decíamos recién, datos interesantes, y lo que nos está faltando es el dato, el dato preciso en tierra. Por ejemplo, una técnica que desarrollamos fue, en lugar de usar, yo no sé si ustedes saben, pero para poder caracterizar los granizos, lo que habitualmente se usa son unos paneles de telgopor, en los que al caer el granizo deja una huella y eso da información sobre el tamaño del granizo, la velocidad con la que cayó, nos da información de la cantidad de granizo que cayó por unidad de superficie. En lugar de eso, nosotros inventamos un sistema que consiste en tener una regla, nada más, y esa reglita, que puede ser esto, una tarjeta de crédito, lo que ustedes quieran, algo que esté estandarizado en tamaño, tirarlo al suelo y desde una altura de 1 metro tomar una fotografía de la distribución de granizo que cayeron. Eso nos da información justamente la misma, el tamaño, la forma. Con una fotografía podemos sacar toda esa información. Ahora, insisto, los científicos no podemos estar en ese momento en que está cayendo el granizo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, armamos esto, programas de ciencia ciudadana. Este fue el primero que se armó. Se armó en el 2018 con Paola y Lucho y un montón de gente más. Estábamos participando del programa Relámpago y armamos esto, un programa de ciencia ciudadana que tenía las 3 patas que siempre ha tenido Cosechero. Por un lado, cuestiones de educación, con un programa que se llamaba Cuidemos el Ambiente con Ciencia y Conciencia, Conciencia y Conciencia, y el de investigación básica, que en ese momento tenía que ver con el RMA1, el radar meteorológico que fue desarrollado aquí en Argentina, el primero, que está acá en la ciudad universitaria y que estaba en proceso de calibración. De hecho, la parte Doppler de ese radar en ese momento no estaba funcionando correctamente y se estaba trabajando en eso. Entonces, estas eran las 3 patas de Cosecheros en aquel momento. Esto fue evolucionando, en algún momento pasó a ser de
Cosecheros Granizo Córdoba a ser cosechero de eventos meteorológicos extremos y de salud ambiental. Todo eso, que son los EMESA, eventos meteorológicos extremos y de salud ambiental, tiene que ver con un interés de los horticultores de Argentina, en particular de Córdoba, en donde era necesario para ellos a trabajar conjuntamente con científicos. Los productores agrícolas no tienen, en el caso de los pequeños productores como son los horticultores, no tienen, por ejemplo, seguros cuando para el caso de que haya daños en sus cultivos por los eventos meteorológicos extremos. Tampoco tienen mucha cobertura para el caso de contaminación por agroquímicos. Entonces, era muy interesante armar un proyecto. Este proyecto fue dirigido por Diego Ponce y Beatriz Jovelina. La doctora Jovelina fue la directora de un proyecto de Argentina Sin Hambre, que justamente trabajaba esto y trataba de armar alertas para poder favorecer y mejorar la calidad de vida de los horticultores. Este es un trabajo que para mí fue magnífico, súper interdisciplinario, también el de Relámpago fue muy interdisciplinario, pero este tenía la característica de trabajar directamente todo el tiempo con los productores. Entonces, había mesas agroclimáticas, Silvana estaba sumada a ese proyecto y realmente lo que hacíamos era esa sinergia que hace falta de aprender de la persona que está sufriendo los daños y, por otro lado, tratar de enseñar los conocimientos o transmitir los conocimientos que uno ha adquirido. Y siempre creo que uno se nutre más de lo que saben las personas, más allá de la cuestión científica específicamente. Y bueno, y hoy Cosecheros tiene estas características. Como decía, era Cosecheros de eventos meteorológicos extremos y salud ambiental. Sigue haciendo el monitoreo, el mapeo. No les conté bien qué hacíamos, pero la idea es, yo les decía, necesito los granizos. Es necesario que sepamos cuándo y cómo y en dónde cayó. Eso es la geolocalización temporal del granizo, con la mayor precisión posible. Necesitamos a veces con errores menores a 5 minutos para que sean validados. Entonces, de muchas tormentas, de unas 10 tormentas o más que habíamos registrado, solamente 3 tormentas fueron posibles durante 2 años para poder hacer los estudios de investigación básica. Con esos datos que nos lo dieron, les cuento, para mí es muy, muy linda esa parte, nos lo dieron abuelos de Villa Carlos Paz, que se comunicaron en un boca a boca y nos fueron dando la información, y con esa información desarrollamos varios años de investigación. La información más el muestreo, o sea, las muestras que correspondían a los granizos, que fueron procesadas en el Laboratorio de Física de la Atmósfera de la FAMA. Y bueno, como en el caso anterior, seguimos teniendo, por un lado, características que tienen que ver con la mejora de la educación. Otra de las patas de Cosecheros tiene que ver con ciencia ciudadana, divulgación y recuperación de las muestras, lo que hoy se llama comunicación, en realidad, y educación, comunicación y educación en ciencias. Y después, obviamente, trabajamos en la aplicación y las mesas agroclimáticas. Todo el proceso de logística, ir a buscar un conjunto de granizo por toda la provincia, no es algo fácil. En general hemos tenido apoyo gubernamental del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, lo que pertenece ahora a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y de aquí del Observatorio Hidrometeorológico Córdoba. Y la otra pata tiene que ver con la investigación. Hoy ya es más específico, no tiene que ver tanto con la calibración del radar, aunque se puede colaborar en eso, sino que estamos investigando en 2 temas. Uno que tiene que ver con las nubes y los sensores remotos, y por otro lado, una investigación en hielo, y ahora les cuento un poquito más de qué se trata cada uno de ellos. De ciencia ciudadana tenemos 4 líneas de trabajo que me parece que pueden ser interesantes, y fíjense que esto abarca desde maestros de escuelas hasta personas que hacen investigación en educación en ciencias. La primera tiene que ver con cosecheros, la concientización de la problemática de
de ciencia ciudadana. ¿Qué significa ser ciencia ciudadana? Esto de que los pobladores, las personas que están en un rol de ciudadano, de productor, se encargue de hacer una tarea que puede ser desde registrar un dato, como es en qué momento cayó la granizada, en qué momento llovió en ese lugar, hasta realizar estudios que pueden ser recuperar los granizos y guardarlos, recuperar las muestras, hacer un muestreo del aire. O sea, hay un montón de actividades que pueden hacer los ciudadanos y tienen distintos roles, tiene distintos nombres la ciencia ciudadana según los roles que toman los pobladores. En particular el nuestro, el objetivo es la concientización, participan todas estas instituciones, el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales también de la misma universidad, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Museo del Servicio Meteorológico Nacional. Y por otro lado, el blog de los experimentos vinculados a tormentas. Esto ya es una cuestión en que algunos de nosotros tenemos el corazoncito puesto en eso, en hacer experimentos. Y bueno, ya que hacemos experimentos, hagamos experimentos que tengan que ver con tormentas. Experimentos con materiales sencillos. No sé, por ejemplo, para los que tengan idea, usar un termómetro de gas para poder medir la presión atmosférica tiene una precisión altísima. Y se puede utilizar en el nivel inicial, como lo hemos usado con los niñitos de jardín, con dibujitos para identificar si es que la diferencia de presión es buena o mala, si es que se puede acercar o no una tormenta, o a mis alumnos del posgrado o del doctorado, que tienen que hacer las cuentas y les va a llevar un rato largo. O un psicrómetro. Lo mismo pasa con un psicómetro, con 2 termómetros, hacer las cuentas en el nivel inicial, dibujitos y trabajamos como un proyecto institucional, hay algunos trabajos escritos, tenemos cosas materiales por si a alguien le interesa, y después en el posgrado hacer las cuentas para poder calcular físicamente por cómo funciona un psicrómetro, son varias hojas de cuentas. Entonces es un instrumento muy sencillo, muy barato, en ese caso hay un termómetro, ese es el gasto, en el caso del termómetro de gas, del barómetro, no hay gasto, es una botellita con una manguera, o sea, nada más que eso, y un poco de tinta si uno le quiere poner para que se vea más bonito, y hacemos experimentos de esas características, que sean con materiales reciclados, de muy bajo costo, que puedas llegar a toda la comunidad, o sea, que uno pueda realmente hablar de un conocimiento globalizado y que sirva tanto para un análisis cualitativo en los niveles iniciales de la educación o un análisis cuantitativo fenomenológico complejo en los cursos altos. Esa es la idea que tiene este proyecto. Hay otros 2 que tienen ya que ver con escuelas específicas. Tenemos escuelas piloto. Una es la Blas Parera, acá en la ciudad de Córdoba, y participan todas las instituciones que habíamos hablado antes, y en particular acá es un orgullo comentar que participa la Universidad de Georgia con la doctora Miller, y que lo que vamos a estudiar son varias cosas. O sea, por un lado, todo lo que son los fenómenos meteorológicos extremos de distintas maneras, con la huella azul en el caso de las Sierras Chicas, que tiene que ver con una concientización sobre la problemática hídrica que tienen las Sierras Chicas, y en el caso de la ciudad de Córdoba estamos trabajando con la idea de tormentas severas. Este proyecto además tiene el objetivo de ver cómo reaccionan los estudiantes emocionalmente ante estos fenómenos. En el anterior, ustedes han podido ver, pero ha sido importante la participación fundamentalmente en cosecheros de Anthony Crespo, Bernal Achava de la Universidad de Wisconsin y el equipo que está con él. Hoy está en el programa iChip y seguimos colaborando desde allí. He nombrado solamente algunas personas, como verán, son muchas las personas que trabajan en esto. Es una presentación que se hizo ahora, el proyecto es para el año que viene, y la verdad que la motivación que tienen los estudiantes, gracias a los profesores, a los maestros, realmente es fantástico. Es un lujo poder trabajar con ellos.
Bueno, y ahora, ¿qué hacen los ciudadanos científicos? Como decíamos, por un lado, colabora un ciudadano científico dándonos información y están los centinelas ambientales. Es como un pasito más. Son personas que a veces pertenecen a Defensa Civil, a veces son pertenecen a las mesas agroclimáticas, son personas un poco más comprometidas. Entonces, depende de qué nivel tengan, son las características de la tarea que van a tener que hacer. Este es el caso que yo les decía de gente de Villa Carlos Paz que recolectaron las muestras, que nos las dieron. Acá estamos en el proceso con una escribana certificando que nos llevábamos el granizo más grande de Sudamérica vivo, digamos, que no estaba fundido, y realmente fue una de las campañas. Hemos hecho muchas cada año, a principios del otoño o fines del verano, hacemos un recorrido por todos los lugares en donde nos han avisado que tienen granizos guardados para poder recolectarlos. Pero decíamos, no es solamente el granizo, hay un montón de otros temas. Estábamos hablando de todos los otros fenómenos meteorológicos extremos que van desde ola de calor, heladas, lluvias intensas, inundaciones, destrucción de las cosechas, de los cultivos. Entonces, se armó una aplicación. La aplicación se llama Cosechero y tiene, por un lado, uno puede ingresar como productor o como ciudadano. Eso es, cualquiera de las dos formas uno puede ingresar a la aplicación. Está hecho para Android, se baja de Play Store, y esa aplicación permite hacer una geolocalización desde donde voy a realizar la cosecha. ¿Qué es lo que voy a cosechar? Esto de las reglas graniceras es alternativo. Podemos usar, como decíamos, una tarjeta de crédito. Hay unas condiciones de cuáles son las precauciones que uno debe tener. No salgo mientras está granizando, no salgo mientras se están dando descargas eléctricas, me protejo. Y una vez que estoy, que ya puedo sacar una foto, hago lo que les decía, desde una altura de 1 metro, saco una fotografía de la distribución de granizos con algún patrón, por ejemplo, una tarjeta. Una vez que tenemos eso, también hay posibilidad de seguir y subir esa información a la aplicación como ciudadano, o si no, como productor, informar qué cosas y qué daños he tenido. Entonces, esto ha sido muy interesante. Y como devolución, la aplicación les da una distribución de las descargas eléctricas y los tweets que haya dentro de todo ese proceso. Ya les voy a decir por qué es interesante eso. Todo está todavía muy incipiente, pero hay muchas cosas interesantes que hay que seguir trabajando. Una vez que tenemos toda esa información, lo hemos usado así. Lo que ha pasado es que gracias al monitoreo que se había hecho de unas granizadas, logramos que la aplicación Cosechero sirviera de registro oficial de las granizadas y de la destrucción de los cultivos. Entonces, en función de esa información es que se les dio subsidios a los horticultores. Era la primera vez que algunos de ellos, que tenían como 10 años de horticultores, que recibían un subsidio. Era muy magro, era muy triste, pero la alegría que teníamos por haber logrado que un trabajo que se hacía en forma conjunta entre investigadores científicos y productores tuviera ese resultado. Además que logramos avisarles a algunos de ellos que se protegieron, estaban en medio del campo, les pudimos avisar con 10 minutos de distancia, lograron protegerse en medio del campo, en un tinglado que había. La granizada fue terrible esa vez y se hubieran lastimado muchísimos porque no tenían tiempo de llegar a la casa si no hubieran recibido ese aviso. Entonces, la verdad que recién empezaba la aplicación y tuvimos esa suerte de poder hacer un servicio a la comunidad interesante. Y bueno, y después está la pata de la investigación científica. Y en eso les voy a contar algunas de las cosas que hemos estado trabajando y todo lo que falta de hacer de cada una de esas cosas. Algunas tienen que ver con la trayectoria de los hidrometeoros y su relación con la teledetección, con radar, satélite, con distintos sistemas
meteorológicos de detección, la optimización de la combinación de señales de satélite para poder dar un aviso certero de granizada. Estamos trabajando siempre con el diario del lunes, ya sabemos que ha granizado y en función de eso trabajamos, pero la idea es que se están haciendo pasos y yo siempre creo que en unos 10 años vamos a estar en condiciones de, al menos para estas tormentas que son orográficas, esa es mi convicción, hay que discutirlo y trabajarlo mucho, para estas tormentas vamos a poder dar avisos de muy corto plazo, muy sobre la hora, pero sobre una dirección posible de granizada, con una precisión que sea menor a los 5 kilómetros, mayor a los 5 kilómetros, o sea, que con una distancia menor, quiero decir. Otra de las cosas son la caracterización de los granizos y su asociación con la microfísica de nubes y el estudio de las partículas, como yo les había anticipado un poquito, y los vientos que forman la nube. Les voy a contar algunos de estos resultados. Las fuentes de información, lo que dijimos antes, tenemos la plataforma Cosecheros, por otro lado la geolocalización temporal de los granizos. Este trabajo es el esencial de los granizos y de las lluvias, es esencial por parte de los ciudadanos científicos. Con respecto a lluvias, hay varios proyectos que son de ciencia ciudadana y que funcionan en la ciudad de Córdoba. Mateo es uno de los principales. Existen otros 2 proyectos de ciencia ciudadana que tienen que ver con lluvia. Uno los dirige Sergio Mazzuela y el otro María Lilazar, y ellos también hacen recopilación de información de precipitaciones para distintos objetivos. Pero es muy interesante, esperamos prontamente unificar todo eso para que todos los datos vayan conjuntamente y sean avalados además en algún momento por el Servicio Meteorológico Nacional, y me parece que es un trabajo interesante para hacer. Y bueno, los datos obviamente del Servicio Meteorológico, vientos de la NOAA, los datos de radar y satélite. Esas son nuestras fuentes de información. ¿Qué hacemos con eso? Ya les había contado un poco esto. Uno de los datos interesantes fue correlacionar datos de radar, los que tenemos aquí a la izquierda, con los datos de satélite. Esta es una tormenta que se va formando, la región recuadrada es la misma, estamos, para que tengan una idea, por aquí debe estar Villa Carlos Paz, más o menos, por esta zona, para ubicarse más o menos, y esto debe ser Río Cuarto. Esta tormenta fue avanzando así, como ustedes ven, en términos de algunas horas, y granizó, además de lluvia. Entonces uno dice, bueno, con semejante nube de mesoescala que tengo aquí, un sistema de formación de mesoescala, estamos abarcando un 40, 50%, más del 50% de la provincia, o sea, por eso estamos hablando de mesoescala, uno piensa, bueno, este desarrollo es el que granizó. Bueno, yo les cuento que no, que fue esta pequeñita nube de aquí, esto es lo que granizó, allí. ¿Cómo vimos eso? Porque teníamos los registros de granizo de toda la provincia y sabíamos que solo había granizado en ese lugar. Entonces, nos permitió identificar. Entonces, después vamos a los datos de radar y satélite. Y sí, esto tenía un desarrollo vertical impresionante que justificaba la caída de granizo y no lo tenía la nube de abajo. Entonces, por eso es tan esencial el dato del ciudadano científico. Sin ellos no podemos hacer. Todo esto que les voy a contar no habría existido si no fuera por abuelos, niños de escuelas que nos han ayudado y nos han colaborado con nosotros. Los niños han aprendido sobre ciencias un montón. No les conté, pero así como trabajamos ahora con estas escuelas, años atrás hemos recorrido 30, 40 escuelas de las sierras y ellos todavía nos mandan información. O sea, la motivación que han tenido por la intervención que hemos tenido, por esa sinergia que se ha generado entre nosotros, ha sido fantástica. Pero además, porque hay una cuestión, por eso es lo de estudiar las emociones. Cuando cae una granizada, la destrucción es tan importante que la impotencia es terrible. Entonces, si en lugar de sentirse frustrado y enojado en la vida podemos hacer algo bueno, uno se siente mejor. Y esto es mi apreciación personal absoluta, pero me parece que es una forma de focalizar toda esa impotencia que genera un evento meteorológico extremo. Y bueno, estas son trayectorias que se trazaron de lo que era la granizada.
en tierra, y esta es la trayectoria que marcamos a partir del estudio de las imágenes de radar y satélite, fundamentalmente las de satélite. ¿Qué nos pasaba? Que había una distancia importante de unos 100 kilómetros entre una y la otra, y decíamos, algo está mal, buscando qué es lo que estaba mal, descubrimos que el GOES 16 tenía un error de paralaje para nuestras latitudes. Entonces, los datos de nuestros abuelos de Villa Carlos Paz, los datos que teníamos de los granizos geolocalizados temporalmente en forma precisa, permitieron hacer que el GOES 16 fuera recalibrado para el hemisferio sur. Lo que veíamos hace un rato, aquí tenemos de nuevo, esta es la nube que graniza y no esta gigante que vemos aquí al sur. Entonces, ahí lo puse especialmente para que se vea la diferencia de dimensiones en superficie, pero no nos importa tanto la dimensión superficial, sino el desarrollo vertical. Este es uno de los primeros trabajos, de aquí salió una maestría y se resolvió la cuestión del paralaje. El paralaje se puede encontrar en publicaciones, no con nuestros granizos, sino que ya ahí se usaron datos de plumas de incendios y datos oceánicos, ¿no? Además de mar. Y bueno, ¿qué pasa con la lluvia? O sea, porque dijimos, acá en la nube, en la supercelda que teníamos en el norte, granizó. Y acá, ¿habrá llovido o no llovió? Bueno, lo que hicimos fue eso, estudiar qué pasaba con la lluvia, e hicimos una reconstrucción de cómo iban cambiando la posición de la lluvia, y logramos hacer esto. Estos puntos que ustedes ven aquí corresponden a granizada o a lluvia. Hicimos esta trayectoria. Si esa técnica, que es muy rudimentaria, es solamente ver la cima de la nube, el overshooting top, o solamente eso vimos. Si con un modelo tan rudimentario logramos hacer esto, y eso se puede hacer en tiempo real, y podemos decir, podríamos estar avisando con unos 20 minutos de anticipación en qué dirección se va a generar la granizada. Este es el primer dato interesante, pensando en que en algún momento esto se puede incorporar a pronto. Es muy rudimentario, solo lo hicimos con 2 tormentas de estas características, hay que seguir trabajando un montón, tener estadística, todo lo que significa hacer ciencia básica y aplicada, porque esto no es tan básico, ¿no? Pero el primer resultado que nos pareció bastante interesante. La otra tiene que ver con usar la aplicación y ahora ver las descargas eléctricas. Ustedes saben, y si no les cuento, cada vez que avanza una tormenta, primero se dan descargas eléctricas. Son como una especie de anuncio, están tocando el timbre y nos dicen, vengo, acá estoy llegando. La tormenta está avisando que está llegando. Entonces, estudiar las descargas eléctricas es muy interesante para poder caracterizar las tormentas. Hay más información, pero esa es como para, así en forma muy rudimentaria, contar. Se supone que hay niños de escuelas viendo esto también, entonces lograr hacer una explicación sencilla no es tan fácil. Y bueno, lo que hicimos fue eso, monitoreamos los granizos y los correlacionamos con los datos de descargas eléctricas, hicimos una recopilación de datos de Twitter. Esto que les estoy mostrando es todo el proceso. La idea es que se hizo un motor de búsqueda para poder identificar en los datos de Twitter cuáles tenían que ver con granizo, y se veía el lugar, la fecha, la hora, una imagen para estar seguros de que eso correspondía, porque después había un problema de la homologación de palabras, ¿no? O sea, no es tan fácil con Twitter, hay que ser muy cuidadoso. Después nos aparecía que teníamos granizo, no sé, en Buenos Aires, un día que estaba un sol radiante, hay que ser cuidadosos, pero es interesante. Con esos datos se identificaron esto, las zonas en donde había tweets vinculados a las zonas de descargas eléctricas. Las descargas eléctricas se tomaron por un producto que da el GOES 16, y esta es una imagen satelital de cómo se estaba desarrollando esa tormenta. Y lo interesante es lo que viene ahora. Fíjense, el avance, lo que está en lila, en fucsia, son los colores, corresponden a las descargas eléctricas, y lo que está en amarillo, lo que está en lila son los tweets, y las que están anaranjados son las descargas eléctricas. Ese es el frente, ahí esa es la zona de mayor intensidad, y acá está avanzando ese frente, y fíjense ahora. Entonces,
a medida que va avanzando, nosotros logramos correlacionar los datos de tweets con los datos de descargas eléctricas. Y fíjense que si estamos hablando de tweets, nos está de nuevo reforzando esa idea de qué dirección se estaría dando la manga de granizo. De nuevo, con el trabajo anterior hay que trabajarlos, correlacionarlos, seguir en esa línea de trabajo y creo que se pueden sacar productos que en algún momento, espero poder verlo, puedan dar un pronóstico o una alerta de muy corto plazo y de alta precisión de la caída de granizo. La otra tiene que ver con las señales satelitales. ¿Cuál es el conjunto de datos del satélite que a mí me sirven y son óptimos? Si yo digo que va a caer granizo, ¿cómo sé que es cierto que va a caer en ese lugar granizo? Bueno, hay que ver los espectros satelitales y en función de eso hacer correlaciones y poder ver dónde es que cae granizo según esas características. Estas líneas que se ven aquí, estos gráficos no importa si no se entiende qué son, pero son justamente combinaciones de espectros de satélite, lo que llaman firmas, y estas están correlacionadas con los lugares en donde cayó granizo. Encontramos una correlación perfecta entre estas firmas que habíamos diseñado con la caída de granizo. Este es otro análisis que hay que seguir haciendo. Lo tenemos hecho para 3 tormentas solamente. Y nos queda, todo esto que hablamos tenía que ver con la nube, con la teledetección, y esto que viene ahora tiene que ver con el granizo como una huella digital de la nube. Todo esto ya se los conté, y lo que veíamos son las partículas. Con las partículas, yo les cuento una cosa que fue fantástico. Con la teoría, yo tuve una directora que se llamaba Laura Levy, ha sido famosa, una de las especialistas en hielo más importantes que ha tenido nuestro planeta. Yo creo que es así, no creo que estar exagerando. Y con Laura, cuando yo era chiquita, ella me decía, si nosotros pudiéramos ver las partículas que hay dentro del granizo, pero era algo impensable, no podíamos pensar en hacer microscopía electrónica, no podíamos pensar en microscopía confocal, no podíamos pensar en cómo atrapar las partículas. Y no solo atraparlas como se hace habitualmente, la mayoría de la gente lo que hace es que funde pedazos de granizo y se fija qué particulado hay. Nosotros lo que hicimos es sacar una lámina delgada, atrapar las partículas en el lugar en donde están, es decir, puedo saber qué partículas estuvieron en la zona alta de la nube o en la zona baja de la nube, según la región del granizo. Entonces eso me da muchísima más información, toda esa información no se ha usado, así que si hay estudiantes interesados todavía tenemos mucha información recopilada que podemos utilizar. Pero bueno, logramos hacer eso. Atrapamos las partículas de una lámina de granizo de la parte de la sección central, identificamos las partículas que estaban en el núcleo y nos encontramos que no eran las partículas que corresponden a gotas de agua, que son de un micrón, que son de décimas de micrones, sino que teníamos partículas de hasta 200 micrones. O sea, los vientos se arrastran partículas y esas quedan atrapadas en el granizo. La primera que estudié, yo no podía creer, digo, ay, se me contaminó. ¿Qué pasó? No, era realmente un trocito de silicato, o sea, con planos de clivaje como los que se ven aquí, por ejemplo, no la tengo en estos momentos aquí, pero fue increíble, o sea, es decir, más o menos a ojo, debería estar acá el embrión y el núcleo del granizo. Pongo en el microscopio y veo una partícula con un microscopio óptico común, porque justamente era tan grande que la podía ver con un microscopio. Bueno, ¿qué hicimos? Nos pusimos a estudiar esto e identificamos qué tipo de partícula. Acá está el rango de tamaños, ustedes ven que van desde unos 10 micrones, menos que eso no logramos ver, los núcleos son de 0.1 de un micrón más o menos, entonces estamos muy por encima, y hasta 140 micrones, hemos encontrado bichos inmensos ahí, hemos encontrado polen, bichitos, o sea, hay una cosa muy interesante. Pero bueno, ¿qué pasa? Si yo me encuentro que hay mucho polen, puedo pensar que el granizo, la nube se formó con vientos que vienen desde el Amazonas, por ejemplo. Si yo me encuentro con que tiene muchas
partículas que responden a materia orgánica, puedo pensar que pasó por zona de cultivos. Si encuentro que tiene sales, pasó por la laguna más chiquita, y eso es lo que encontramos. O sea que según nuestra nube, los vientos, lo que hicimos fue una reconstrucción de los vientos por este programa que se llama HighSpeed. Les pido disculpas, pero no se nota, pero acá está la reconstrucción de los vientos hacia atrás por 5 días, no sé si los logran ver. Creo que lo que yo veía era mucho mejor en mi producción. Lo lamento, pero es lo que se ve. Pero piensen en esto, en líneas de vientos que me dicen cómo eran los vientos antes y en distintas alturas, antes de la formación de la nube. Y con ese promedio pudimos identificar 2 corrientes diferentes y las partículas respondían a eso. Respondían a unas que habían pasado por zona de cultivo, unas que habían pasado por la zona de la laguna de Mar Chiquita con más cantidad de cloruro de sodio y sales del estilo. Hemos visto también algunos componentes, en el caso del cultivo, que tendrían que ver con los agroquímicos, que podría tener que ver. Hay que hacer una aclaración acá. Nosotros lo que vemos es composición elemental, pues estamos haciendo microscopía electrónica y microscopía confocal. Con la electrónica podemos hacer identificación de elementos. Lo que pasa es que como si uno encuentra que hay un cloro y un sodio, tengo la misma cantidad de cloro y la misma cantidad de sodio, la probabilidad de que eso sea cloruro de sodio es altísima. Entonces, lo que se hace es una inferencia a partir de esos datos, y si además en el microscopio confocal yo pude observar que tiene planos de clivaje cúbicos, tengo un cloruro de sodio. Y eso es lo que hacemos. Es una investigación bastante compleja, requiere de geólogos, requiere de químicos, y en esa forma está constituido el equipo, ¿no? Es multidisciplinario, no hay otra forma de resolverlo. Bueno, y eso es, cosecheros, creo que estamos en tiempo y tenemos tiempo para hacer algunas preguntas si tienen. Bueno, no. Yo tengo una pregunta, pero tiene que ver al principio. ¿La propiedad de birrefringencia del hielo la tiene siempre todos los cristales o es porque se No. En el hielo IH, que se llama, que es el que está a temperaturas hasta 30 grados bajo cero y a presiones bastante bajas, podemos llegar a varios toneladas, ese hielo tiene características birrefringentes. Eso significa que vos lo que tenés es, cuando en lugar de tener un único eje óptico, tenés un eje óptico secundario. El campo eléctrico, que es el que entra y vibra y está perpendicular a ese eje óptico, se dispersa, se desvía. Entonces, en ese proceso de desviarse, da mayor información, si querés. O sea, una onda va a tener un color u otro color por este desvío que ha tenido. Entonces, si la lámina es muy delgada, lo que vas a hacer es una composición una composición interferométrica, que es lo que te va a dar los colores. Una pregunta. Entonces, yo debería salir de aquí y ver dónde estoy acá. Ariel Island, interesante presentación. ¿Se compartirá la grabación? Sí, fue incorporado cuando ya había iniciado la ponencia. Sí, vamos a compartirla. Seguramente va a quedar aquí en el Observatorio de Hidrometeorología. ¿Alguna pregunta más? La proyección para el 2026 para trabajar con la ciudadanía, ¿tienen un recorrido, un marco de colegios? En general es a demanda, pero la idea es en Sierras Chicas con el proyecto de la Huella Azul, en Córdoba con el proyecto que tiene que ver con la doctora Emily Miller, que está allí, y el resto, en general lo que hacemos es recorrer escuelas como, si tiene que ver con el programa cosechero, escuelas en donde hay más riesgo de caída de granizo, por ejemplo, o de inundaciones, para hacer una concientización. Una cosa que también es importante hablar es sobre las descargas eléctricas.
La verdad que hay muchísimo riesgo, la gente no toma conciencia de la importancia, de lo severa que son nuestras tormentas. Entonces, allí hay toda una historia que me parece que es importante considerar. Pero está abierto todavía, no hay una grilla más que 2 escuelas o 3 escuelas que ya están fijadas, el resto está abierto a que se organice. Lo íbamos a hacer con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con lo que es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y ustedes. Claro. Sí. Y, perdón, ustedes no lo ven, pero es la meteoróloga Silvana Ricci, que está aquí acompañándonos y siempre nos ha apoyado muchísimo. Y, por ejemplo, porque hay un montón, como hablaste de Mateo, está por un lado trabajando también con Ciencia Ciudadana y con un montón de escuelas en las sierras. Sí. También está el proyecto Prevenir, que está en la universidad, junto con el Servicio Meteorológico. La idea es unificar. O sea, yo he hablado con el responsable de Mateo, el doctor Marcelo García, y lo que decíamos era ver si era posible unificar dentro de la aplicación la información, por lo menos, como para que esté unificada. No es algo fácil, hay que conseguir fondos para eso, pero bueno, estamos en ese camino. La idea es ver si lo logramos hacer. No sé si hay más preguntas. Bueno, no les conté, pero ahora que lo veo a Marcos Iparraguirre, saluda a Marcos para que sepan que sos vos. Ahí está, Lorenzo. Con él vamos a trabajar todo lo que habíamos dicho de los experimentos. Marcos es un físico experimental fantástico que además hace milagros y logra sacar fenómenos visibles y claros, y además sabe física. Yo sigo aprendiendo con él. Entonces, la idea de todos los experimentos sencillos la vamos a trabajar con él. Ya lo comprometí. Y el Lucho también escribió algo. Muy interesante la charla y felicitaciones para seguir adelante con este proyecto. Algo súper valioso para quienes trabajamos en la mejora continua de las herramientas para mejorar los pronósticos muy corto plazo de eventos severos como el granizo. En lo personal me gustaría ver de qué manera podemos colaborar desde nuestra dirección del Servicio Meteorológico Nacional. Luciano, va a ser un lujo que podamos colaborar, claro que sí. Ya algunas veces hemos colaborado en alguna cosa, pero si lo podemos hacer más formal y más continuo, sería fantástico. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué lindo. Gracias. No sé si hay más preguntas, si no, cortamos aquí. Bueno, la responsable, ahí está María Lila Azar, es la responsable del programa La Huella Azul y de todo lo que tenga que ver con hielo de cosecheros. A todo esto yo me jubilé, o sea, pero bueno. Hace 3 años me venía diciendo. Hace 3 años que me jubilé, pero bueno, si bien sigo trabajando, la idea es que acá está Sergio Mazzueli, Lila, Silvana, que siguen estos proyectos en forma más... Le ponen el cuerpo, cosa que a mí me cuesta un poco. A pesar de que soy... Bueno, no sé. Eso quedó grabado para... Bueno, no sé si... Paola, qué gusto. Gracias. Bueno, cortamos si les parece entonces y quedo a disposición para lo que necesiten. Un gusto verlos a todos. Hasta luego.